usted que ha perdido la orientación para guiar a su familia? Si hay algo que anda mal en su familia, y usted lo sabe, y no ha compartido esto con su esposa, seguro las cosas se pondrán peores. Recuerde que no hay nada que Jesús, como cabeza, no comparta con la iglesia, que es su esposa. Luego del casamiento, hay una etapa en todo matrimonio que es realmente hermosa. Es la luna de miel. Pero la luna de miel lamentablemente no es eterna. Hay muchas parejas que llegan a aburrirse o cansarse de la relación de esposos. Dios ha provisto de un manual increíblemente certero para el tratamiento de cualquier problema, incluyendo la relación de la pareja. Estoy hablando de la Biblia. Hoy, junto al pastor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, revisaremos algunos pasajes que tienen que ver con la mejor forma de mantener la luna de miel en el matrimonio. El amor es un ingrediente indispensable en la relación de pareja, pero nunca usted debe creer que el amor es el que va a sustentar el matrimonio. Debido a esta creencia, mucha gente aduce que se acabó el amor para divorciarse. Dios no quiere que ningún divorcio se produzca. Él no inventó el divorcio como la siguiente opción después del matrimonio. Amigo y amiga, el matrimonio es la base que sustenta el amor. Y en esto el compromiso de cada esposo con su esposa y viceversa es fundamental. Le damos una muy cordial bienvenida a El Amor que Vale. Estamos dentro de la serie La Música del Matrimonio, y el tema de hoy es ¿Cómo fortalecer matrimonios fatigados? Bienvenido a El Amor que Vale. Estamos estudiando una serie titulada La Música del Matrimonio. El matrimonio debe ser una sinfonía maravillosa, de alegría y gozo, pero en ocasiones estos se desvanecen. El mensaje de hoy, ¿cómo fortalecer los matrimonios fatigados? En ocasiones el matrimonio empieza como un ideal, mas se convierte en una experiencia dura y por ello buscamos una nueva experiencia. Pero lo que debemos hacer es tomar la experiencia original y mantenerla viva y maravillosa. El diablo sabe que si nos hiere en el hogar, nos puede perjudicar completamente. Nos puede dañar por todas partes. Habiéndonos herido en el hogar, puede herirnos en la iglesia, en la escuela, en la sociedad, en la nación. Sabemos que es verdad. Satanás guarda su artillería pesada para destruir nuestros hogares. Esto no significa que usted está haciendo algo malo. Al contrario, es posible que esté haciendo algo bien y el diablo está tratando de impedírselo. El apóstol Pablo nos dice no solo qué hacer, sino también explica dónde encontraremos el poder para llevar a cabo lo que necesitamos hacer. Y a su vez nos da una ilustración tan clara para enseñarnos exactamente lo que él desea que hagamos. Pablo nos dice que seamos llenos del Espíritu. Ahí yace el poder para hacer lo que debemos hacer. Luego nos va a enseñar que amemos a nuestros cónyuges. Después nos dará una ilustración de cómo debe ser. Es la ilustración perfecta para que todos la entiendan. Es la ilustración de la relación de el Señor Jesucristo con la iglesia. Amigo, lo que Cristo es a la iglesia, el marido debe ser a su esposa. Y lo que la iglesia es a Cristo, entonces la esposa debe ser al marido. Con eso en mente, leamos Efesios capítulo 5, desde el versículo 22. Dice así la palabra de Dios: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Grande es este misterio, es decir, es muy difícil de entender. Pero luego nos dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, les doy el siguiente ejemplo. Y continúa, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Están listos? Caballeros, vamos a empezar con ustedes primero. Bueno, en realidad, empezaré conmigo. ¿Qué debo hacer para afinar mi matrimonio? Bueno, debo de ser para Joyce, mi esposa, lo que Jesús es a la iglesia. Debo darle a ella, mi esposa, lo que Jesús le da a la iglesia. Eso significa tres cosas importantes. Primero, significa liderazgo. Mire conmigo, por favor, el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Puede ver eso, señora? ¿Puede ver eso, caballero? El marido es la cabeza de la mujer. ¿Y cómo debe ser la cabeza de la mujer? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Mas, ¿cómo es Cristo la cabeza de la iglesia? Él es el Señor de la iglesia, Él es el amo de la iglesia, pero Él no es el dictador de la iglesia. ¿Sabía usted que Jesús nunca me ha forzado a hacer nada? Y amigo, estará en grandes dificultades si piensa que cuando la Biblia dice que usted es la cabeza, eso significa, ja, yo soy el jefe, yo soy el dictador aquí. No. Jesús no es el dictador de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Y si la esposa se rehúsa a seguirlo, veremos que ella cosechará repercusiones. Pero Cristo nunca me ha forzado a hacer nada. Y todo esposo que toma la actitud de un dictador notará que su hogar sufrirá problemas graves. Él suele usar la Biblia como un garrote en lugar de una espada. Y afirma, aquí yo soy la cabeza, así que mujer, sujétate. Mi amigo, los derechos matrimoniales son similares a las leyes de tránsito. Si usted obedece las leyes de tránsito, entonces todo le irá bien. Mas supongamos que llega usted a un cruce, y usted tiene el derecho de vía, pero otro auto viene directo hacia usted. ¿No cree que debería parar de todas formas? Estimado amigo, podemos aprender de lo que hemos leído, que el marido le debe liderazgo a su esposa. Liderazgo. No es tanto la cadena de mando, sino la cadena de responsabilidad. Para ser la cabeza significa que usted debe aceptar la responsabilidad. Esposos, sobre su escritorio existe un letrero que dice, la responsabilidad termina aquí. Amigo, si su hogar anda mal, es muy probable que sea porque usted anda mal. El gran problema de los hogares hoy, a pesar del movimiento feminista, pues el problema no es la rebelión de la mujer. El problema es el esposo flojo, irresponsable e inmaduro. Ese es el gran problema. Demasiados esposos debiluchos, flojos, irresponsables, evasores, hombres que se niegan a decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted le debe a su esposa, amigo, liderazgo. Pero espere un minuto. ¿Qué tipo de liderazgo? Le debe liderazgo amoroso. Eso nos lleva a la segunda cosa. Mire por favor el versículo 25. No solo enseña a los esposos que sean líderes, sino también que amen. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ahora, ¿qué tipo de amor es este? Bueno, pensamos en romance, pero no se refiere al romance. ¿Qué tipo de amor es este? Primero debe ser un amor apasionado. Se puede incluir en romance, mas no se refiere a este. La palabra amor no es la misma usada para el amor erótico.
Es un amor que se sacrifica, sin egoísmo, amor apasionado. Jesús amó a la iglesia tanto que murió por ella. Debería amar a su esposa lo suficiente que daría su vida por ella. Por supuesto que usted dirá que lo hace, pero le diré cómo puede saber si realmente es así. Amigo, ¿vive por ella? No diga que moriría por ella si no vive para ella. Un hombre dispuesto a morir por su esposa lo demuestra en la forma que vive para su esposa. Y no tiene que morir físicamente para morir a su orgullo, ambición, ego, sus propias tendencias y poner de primero a su esposa. ¿Sabe usted lo que necesitan la mayoría de los hogares en este país y donde sea que vive? ¿Sabe lo que necesitan? Necesitan 2 funerales y una boda. El marido muere a sí mismo y la esposa muere a sí misma, y luego se casan el uno con el otro. Caballero, cuando la Biblia dice que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, literalmente significa que no hay nada demasiado precioso que usted no pueda abandonar por su esposa o su hogar. Nada, excepto su relación con Dios. Nada es tan precioso que usted no pueda dejarlo, excepto su relación con Dios. Escuche, la mayoría de las mujeres no tienen problema de someterse a un marido que las ama lo suficiente como para morir por ellas, y lo demuestran en la forma en que viven para ellas. ¿Verdad? El problema, caballeros, es que olvidamos pensar de nuestras esposas como una extensión nuestra. Tantos pensamos que son algo aparte. Unos las miran como una posesión, algo así como un vehículo. Y cuando lo compra, pues lo estrena. Pero luego la pintura se va descoloriendo y el motor pierde su fuerza y él desea cambiarlo por uno nuevo. Él piensa de ella como una posesión y no es así. Su esposa es una parte de usted, así como somos parte del Señor Jesucristo. Note el versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amigo, cuando usted siente dolor, Jesús siente dolor. Él se compadece con sus debilidades. Conclusión: los maridos deben amar a sus esposas. Lo tercero que usted le debe a su esposa, usted no solo le debe liderazgo, es decir, usted es la cabeza, también le debe amor. Pero, estimado amigo, también le debe lealtad. ¿Me escuchó bien? Le debe lealtad. Veamos el versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esta palabra unirá literalmente significa soldado, unido a su esposa. Y los dos serán una sola carne. La palabra dejará habla de la prioridad del matrimonio. La palabra unirá de la permanencia del matrimonio. Una sola carne habla del propósito del matrimonio. Todo está aquí. Mi querido amigo, ese es el plan de Dios. Es lealtad. Escúcheme. La más alta de todas las relaciones humanas, contrario a la opinión popular, no es la de madre e hijo, ni la de hijo y padre, sino la de marido y esposa. Espero que lo entienda. No existe otra relación como esta, ni se dice de otra relación que son una sola carne. Mi estimado amigo, el divorcio nunca es el plan de Dios. Muéstreme a una pareja de recién casados que se casan con el divorcio como una opción y yo le mostraré un hogar que tendrá grandes probabilidades de desintegrarse. Tome la palabra divorcio y simplemente extráigala de su diccionario. Borre esa palabra de su mente. Escúcheme. Las parejas que se divorcian y las parejas que no se divorcian tienen básicamente los mismos problemas. La diferencia no está en los problemas que tiene la gente, sino que la diferencia está en la palabra compromiso. Compromiso. Su amor no es lo que sostiene su matrimonio. Por favor, presten atención.
No es su amor lo que sostiene su matrimonio, es su matrimonio lo que sostiene su amor. El amor es un compromiso. Lo que sucede tantas veces es que solo el 10% de un maravilloso matrimonio está en aprietos, pero el 90% es echado fuera de borda por falta de compromiso. Solo existe un compromiso más alto, y no es el negocio, ni su posición, ni es su servicio. Existen algunos hombres que están más comprometidos con el negocio o con su profesión que con sus esposas. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Ahí vemos la prioridad del matrimonio, y se unirá a su mujer. Ahí vemos la permanencia del matrimonio, y los dos serán una sola carne. Y ese es el propósito del matrimonio. Por ello el marido le debe a su esposa lealtad y más lealtad. Bueno, ¿y qué de las esposas? ¿Qué le deben ellas a sus cónyuges? Su turno, damas. Por favor, observemos lo que es la relación de la esposa a su marido. Si ha fortalecido un matrimonio fatigado. Primero, la relación con su esposo debe ser como la de la iglesia es a Cristo, una relación sumisa. Regresemos a Efesios capítulo 5 y veamos el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Me parece tan increíble cómo estas palabras son tan opuestas a lo que este mundo enseña. Las mujeres afirman: yo no me voy a someter a nadie, nunca, jamás, porque yo conozco mis derechos. Apreciada amiga, cuando usted habla de derechos, primero es necedad, porque como creyentes no tenemos derechos. ¿Qué derechos tiene un hombre muerto? Estamos crucificados con Cristo, le pertenecemos a Él, no a nosotros mismos. Hemos sido comprados con un precio. Y segundo, cuando usted rechaza el plan de Dios, no se beneficia a sí misma, sino que se perjudica. En gran parte, el movimiento feminista es una rebelión ante hombres que han fallado. Y lo que necesitamos es corregir los problemas, no rechazar la palabra de Dios. Porque mire, Dios le ama enormemente. Dios le ama. Y estoy hablando del antagonismo para aceptar el lugar que Dios nos ha dado en el hogar. ¿Está mejor su hogar? No. Verá, cuando una mujer se niega a someterse según el plan de Dios, primero va a tener problemas con Dios. Sí, mi estimada amiga, va a tener problemas con Dios. Apreciada amiga, leo la palabra de Dios. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Tendrá dificultades con Dios porque está rebelándose contra Dios. Tendrá dificultades con su esposo. Nunca le será a su esposo lo que Dios la diseñó que fuera. Y Dios la creó para ser su ayuda. Usted debe ser complemento a su esposo, no competencia. Y tendrá dificultades con sus hijos, y le diré por qué. Porque Dios solo da autoridad a los que están bajo autoridad. Si nunca aprende a estar bajo autoridad, Dios nunca la pondrá sobre autoridad. Nunca tendrá autoridad en el hogar, solo estará inculcando rebelión en las vidas de sus hijos y pagará con creces por no obedecer la palabra de Dios. Y a su vez tendrá dificultades personales, porque nunca serán suplidas verdaderamente sus necesidades más profundas. Su relación, mi amiga, es una relación sumisa, y no significa que usted es inferior. La sumisión no significa inferioridad. Así, yo no soy inferior a un policía cuando doblo a la derecha porque él me indica que lo haga. Él solo es, en ese caso, el delegado, la autoridad designada. Segundo, no solo le debe a su esposo una relación sumisa, sino también le debe una relación de apoyo. Jesús nos ha dado a nosotros su trabajo, es decir, no tiene manos sino las nuestras, no tiene pies sino los nuestros. Jesús no está aquí predicando hoy. Adrián Roger está predicando aquí. Yo soy la prometida de Cristo y estoy aquí porque amo a mi Señor, en sumisión a mi Señor, apoyando a mi Señor,
y yo soy parte de Él y deseo que su nombre sea exaltado. Damas, entonces su relación debe ser una relación de apoyo y una relación que comparte. Nótelo aquí en la palabra de Dios, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué relación tan maravillosa comparten Cristo y la Iglesia, la más íntima de las relaciones? Compartimos emocionalmente, compartimos financieramente. Él me ha encargado sus riquezas, también compartimos las responsabilidades, Él nos ha dado la gran comisión. Caballero, ha perdido su razón. Algo anda mal en su cabeza si no comparte lo suyo con su esposa. No hay nada que Jesús no comparta con la Iglesia. Él dijo, ya no les llamo siervos, sino amigos. El siervo no sabe, no tiene idea de lo que el amo está pensando o está haciendo. Usted dice, bueno, Pastor Rogers, no quiero hacer eso. Lo que quiero es ser libre. ¿O sí? ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Cuándo es un tren más libre? ¿Cuando está sobre los rieles? ¿O cuando no lo está y trata de atravesar un campo? Estimado amigo, el plan de Dios, el diseño de Dios, no es entorpecerle ni desviarle. El diseño de Dios es darle libertad gloriosa y divina. ¿Qué le debe un marido a su esposa? El marido le debe su amor, el marido le debe liderazgo, el marido le debe lealtad. ¿Qué le debe la esposa al marido? Le debe una relación sumisa, una relación de apoyo, una relación que comparte. Haga esto, y le prometo bajo la autoridad de la palabra de Dios que todo esto pondrá música en su matrimonio. Amigo, amiga, para tener un matrimonio cristiano bíblico, usted debe permitir que Cristo entre en su vida personal y conyugal. ¿Ha entregado su vida al Señor? Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Invítelo a morar en su vida y haga la siguiente oración. Amado Dios, yo sé que soy un pecador. Sé que tú me amas y deseas salvarme. Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, quien murió en la cruz para pagar por mis pecados. Creo que Dios te levantó de entre los muertos. Ahora me alejo de mis pecados y por medio de la fe te recibo como mi Salvador y Señor personal. Entra en mi corazón, perdona mis pecados y sálvame, Señor Jesús. Reina en mi lugar. En tu nombre oro. Amén. Estamos estudiando una serie titulada La música del matrimonio. El matrimonio debe ser una sinfonía maravillosa, de alegría y gozo. Pero en ocasiones estos se desvanecen. El mensaje de hoy, ¿cómo fortalecer los matrimonios fatigados? En ocasiones el matrimonio empieza como un ideal, mas se convierte en una experiencia dura y por ello buscamos una nueva experiencia. Pero lo que debemos hacer es tomar la experiencia original y mantenerla viva y maravillosa. El diablo sabe que si nos hiere en el hogar, nos puede perjudicar completamente. Nos puede dañar por todas partes. Habiéndonos herido en el hogar, puede herirnos en la iglesia, en la escuela, en la sociedad, en la nación. Sabemos que es verdad. Satanás guarda su artillería pesada para Con eso en mente, leamos Efesios capítulo 5, desde el versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Grande es este misterio, es decir, es muy difícil de entender. Pero luego nos dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, les doy el siguiente ejemplo. Y continúa, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Están listos? Caballeros, vamos a empezar con ustedes primero. Bueno, en realidad, empezaré conmigo. ¿Qué debo hacer para afinar mi matrimonio? Bueno, debo de ser para Joyce, mi esposa, lo que Jesús es a la iglesia. Debo darle a ella, mi esposa, lo que Jesús le da a la iglesia. Eso significa tres cosas importantes. Primero, significa liderazgo. Mire conmigo, por favor, el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Puede ver eso, señora? ¿Puede ver eso, caballero? El marido es la cabeza de la mujer. ¿Y cómo debe ser la cabeza de la mujer? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Mas, ¿cómo es Cristo la cabeza de la iglesia? Él es el Señor de la iglesia, Él es el amo de la iglesia, pero Él no es el dictador de la iglesia. ¿Sabía usted que Jesús nunca me ha forzado a hacer nada? Y amigo, estará en grandes dificultades si piensa que cuando la Biblia dice que usted es la cabeza, eso significa, yo soy el jefe, yo soy el dictador aquí. No. Jesús no es el dictador de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Y si la esposa se rehúsa a seguirlo, veremos que ella cosechará repercusiones. Pero Cristo nunca me ha forzado a hacer nada. Y todo esposo que toma la actitud de un dictador notará que su hogar sufrirá problemas graves. Él suele usar la Biblia como un garrote en lugar de una espada. Y afirma, aquí yo soy la cabeza, así que mujer, sujétate. Mi amigo, los derechos matrimoniales son similares a las leyes de tránsito. Si usted obedece las leyes de tránsito, entonces todo le irá bien. Mas supongamos que llega usted a un cruce, y usted tiene el derecho de vía, pero otro auto viene directo hacia usted. ¿No cree que debería parar de todas formas? Estimado amigo, podemos aprender de lo que hemos leído que el marido le debe liderazgo a su esposa. Liderazgo. No es tanto la cadena de mando, sino la cadena de responsabilidad. Para ser la cabeza significa que usted debe aceptar la responsabilidad. Esposos, sobre su escritorio existe un letrero que dice, la responsabilidad termina aquí. Amigo, si su hogar anda mal, es muy probable que sea porque usted anda mal. El gran problema de los hogares hoy, a pesar del movimiento feminista, pues el problema no es la rebelión de la mujer. El problema es el esposo flojo, irresponsable e inmaduro. Ese es el gran problema. Demasiados esposos debiluchos, flojos, irresponsables, evasores, hombres que se niegan a decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted le debe a su esposa, amigo, liderazgo. Pero espere un minuto. ¿Qué tipo de liderazgo? Le debe liderazgo amoroso. Eso nos lleva a la segunda cosa. Mire por favor el versículo 25. No solo enseña a los esposos que sean líderes, sino también que amen. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ahora, ¿qué tipo de amor es este? Bueno, pensamos en romance, pero no se refiere al romance. ¿Qué tipo de amor es este? Primero debe ser un amor apasionado.
Se puede incluir en romance, mas no se refiere a este. La palabra amor no es la misma usada para el amor erótico. Es un amor que se sacrifica, sin egoísmo, amor apasionado. Jesús amó a la iglesia tanto que murió por ella. Debería amar a su esposa lo suficiente que daría su vida por ella. Por supuesto que usted dirá que lo hace, pero le diré, ¿cómo puede saber si realmente es así? Amigo, ¿vive por ella? No diga que moriría por ella si no vive para ella. Un hombre dispuesto a morir por su esposa lo demuestra en la forma que vive para su esposa. Y no tiene que morir físicamente para morir a su orgullo, ambición, ego, sus propias tendencias, y poner de primero a su esposa. ¿Sabe usted lo que necesitan la mayoría de los hogares en este país y donde sea que vive? ¿Sabe lo que necesitan? Necesitan 2 funerales y una boda. El marido muere a sí mismo y la esposa muere a sí misma, y luego se casan el uno con el otro. Caballero, cuando la Biblia dice que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, literalmente significa que no hay nada demasiado precioso que usted no pueda abandonar por su esposa o su hogar. Nada, excepto su relación con Dios. Nada es tan precioso que usted no pueda dejarlo, excepto su relación con Dios. Escuche, la mayoría de las mujeres no tienen problema de someterse a un marido que las ama lo suficiente como para morir por ellas, y lo demuestran en la forma en que viven para ellas. ¿Verdad? El problema, caballeros, es que olvidamos pensar de nuestras esposas con otra relación que son una sola carne. Mi estimado amigo, el divorcio nunca es el plan de Dios. Muéstreme a una pareja de recién casados que se casan con el divorcio como una opción, y yo le mostraré un hogar que tendrá grandes probabilidades de desintegrarse. Tome la palabra divorcio y simplemente extráigala de su diccionario. Borre esa palabra de su mente. Escúcheme. Las parejas que se divorcian y las parejas que no se divorcian tienen básicamente los mismos problemas. La diferencia no está en los problemas que tiene la gente, sino que la diferencia está en la palabra compromiso. Compromiso. Su amor no es lo que sostiene su matrimonio. Por favor, presten atención. No es su amor lo que sostiene su matrimonio, es su matrimonio lo que sostiene su amor. El amor es un compromiso. Lo que sucede tantas veces es que solo el 10% de un maravilloso matrimonio está en aprietos, pero el 90% es echado fuera de borda por falta de compromiso. Solo existe un compromiso más alto, y no es el negocio, ni su posición, ni es su servicio. Existen algunos hombres que están más comprometidos con el negocio o con su profesión que con sus esposas. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Ahí vemos la prioridad del matrimonio, y se unirá a su mujer. Ahí vemos la permanencia del matrimonio, y los dos serán una sola carne. Y ese es el propósito del matrimonio. Por ello el marido le debe a su 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 marido